con Atzbol las propuestas de otras basílicas para querer construirlas sobre esta idea y el proyecto que nos hicimos como proyecto de grado. Entonces, te cuento de que todo aquello que hemos ido nosotros manejando desde el quinto año estaba perfilado para lo que en la actualidad se va manejando, toda una red turística, y es lamentable ver que en 20 años de profesional que tengo no se haya consolidado tantos proyectos que estaban prácticamente en una bandeja de plata para el desarrollo de nuestro pueblo, a través de que nuestras autoridades locales en su momento hayan ejecutado todos estos proyectos de desarrollo. Es así entonces de que van haciendo la idea ya de construir el santuario de la Virgen de Urcupiña. Presentamos nuestra propuesta a la parroquia de Quillacollo, al arzobispado, y como éramos nuestros arquitectos nuevos por entonces, estamos hablando del 1993, entonces se empieza a generar la propuesta de la construcción del santuario, de hacerle un espacio de recogimiento espiritual y de que se vaya haciendo el amurallamiento para que no sea agredida en el tiempo con los avasallamientos urbanos que en su momento Villa Urcupiña ya estaba tentando de entrarse a los predios de lo que es el Calvario. Entonces, conjuntamente con el padre Federico, que estaba todavía como párroco, hacemos todo un equipo y ahí entra la participación del arquitecto Moscoso, que también es un docente nuestro en la Facultad de Arquitectura, y empieza a emprender ya a nivel de empresa la construcción del santuario, todo lo que es los sitios de recogimiento espiritual, las entradas, los pórticos y el amurallamiento, donde nosotros también participamos en la construcción de este santuario que ha sido referencial en su momento. Que es aún, ¿no? Y es aún, y realmente qué bien que lo hayamos hecho, porque si en ese tiempo realmente reconozcamos que no hayamos tomado esa decisión de hacer el amurallamiento conjuntamente con la parroquia, hubiera sido un sitio más avasallado en el tema urbanístico. ¿Cómo encuentras tú desde esa época hasta ahora? Bueno, yo creo que se han dado pasos firmes en esa época, pero después de esa gestión también ha habido fragilidad en el tema ya de decisiones políticas dentro del municipio y también de la misma iglesia para emprender proyectos mucho más serios. Te cuento de que el 96, 98 se hace la piedra fundamental, por ejemplo, para construir la basílica en la cima de lo que era el actual Calvario o el Santuario de la Virgen de Urcupiña. Estamos hablando de un hito religioso, pero pues un templo referencial a nivel mundial, una basílica que lleve realmente se diría toda la connotación de la trayectoria de la Virgen de Urcupiña, porque se va catalogando basílicas mayores, menores, de acuerdo a la peregrinación que tiene cada festividad. Y aquí en Quillacollo se estaba dando ese fenómeno que era sumamente majestuoso, grande y sin precedentes, porque es una de las fiestas únicas a nivel mundial con características de extracción de la piedra. Entonces le daba una característica muy interesante como para hacer la basílica, pero a través del 96, que ha sido la época más alta, se diría, más trascendental de la evolución de la fiesta de Urcupiña, donde teníamos la concentración de feligreses muy devotos del sector oriental, que los cruceños venían con la pañolita blanca y se manifestaban realmente cientos de cuadras con un peregrinaje impresionante. También el sector del altiplano ya va un poco superponiéndose y va formando parte también de esta festividad y se hace un sincretismo. Urcupiña es un sincretismo de la religiosidad católica y la andina. Entonces se va fusionando en una fiesta donde se da la challa y la fe mezclándose. El comportamiento del bayuno es, bueno, va asumiendo diferentes comportamientos tanto del occidente como del oriente. Entonces todo ese estudio cuando nosotros realizamos era complejo para hacer una verdadera basílica donde no tenga límites, porque estamos hablando de congestión de gente de casi 1 millón de visitantes. Entonces no es fácil plantear un proyecto que englobe a todas estas necesidades que tiene. Entonces de ahí es de que el santuario, cuando se quiso hacer el amurallamiento, era una limitante, porque ya dejaría de ser un calvario el tema del muro y también limitaba a las manifestaciones tradicionales que se daban en el mismo lugar de manera natural, pero era una necesidad. Pero se podía haber planteado un crecimiento futuro hacia lo que ha sido la aparición de la Virgen de Urcupiña en el Cerro de Cota, donde ha sido el lugar mítico religioso de nuestra aparición. Entonces hacer ahí un verdadero proyecto en el futuro
y en lo que ahora estamos queriendo emprender, ¿no? Me imagino que tú lo has visto y lo ves este proyecto como un tema potencialmente turístico, ¿no? Yo veo que tú has plasmado en este texto varias cosas, ¿no? Partiendo de lo que es la Virgen, las colcas y lugares turísticos por la historia, ¿no? La Casa de Patiño, Pairumani, Liriuni, la Incarraca y todas esas cosas. Más o menos, ¿cómo tú lo organizas? Bueno, esto también merece un poco irnos al tiempo, el 2003, cuando precisamente hicimos, bueno, yo hacía exposiciones en diferentes ámbitos en el tema ya de lo que es la basílica, los proyectos más arquitectónicos por entonces, y casualmente conocimos al licenciado Pereira, que era el director del Museo de la Universidad de San Simón, en Cochabamba, y quien viene un poco a exponerse el tema arqueológico, y es así que el 2003 hacemos un gran seminario en el Colegio de Arquitectos, donde tuviéramos nosotros directorio, y hacemos una reunión, un seminario en el tema arqueológico, en el tema arquitectónico. No me olvido de la presencia del licenciado Galindo, que ha sido nuestro concejal, ha sido nuestro alcalde municipal y ahora está como viceministro. Entonces surge la idea de conformar un comité impulsor. Es ahí donde ya le vamos dando cuerpo a todos estos proyectos que estaban navegando particularmente e individualmente por diferentes frentes. En este seminario conjuncionamos todas las ideas y vemos las potencialidades que tiene Quillacollo, no en el ámbito solamente religioso, sino ya vamos el campo arqueológico, que abarca realmente una gran potencialidad. Quillacollo, como provincia, tiene alrededor de 144 montículos muy importantes que hay que explotarlos. Entonces, de ahí entra la idea de la reconstrucción de los silos incaicos de Cotapaxi, porque cabe decir de que en el sector tenemos 2.500 silos en estado de cimientos y merecería en ese momento construirlas, hacerlas hipotéticamente como habrían sido en su momento del Incario, estas colcas. Entonces nacen las ideas de esa manera y vamos articulando toda una red. Entonces vamos viendo Incazacay, que era Incazacay, como puesto militar administrativo, un centro que administraba toda la producción maicera de este Valle Cochabambino. Vemos lo que es Sierra Mogo, un sitio importante de 4.000 años de antigüedad, donde en lo posterior hacemos investigaciones científicas también en el lugar. Vemos los otros circuitos. Perdón, Jorge, si nos un poco abocamos a lo que son los silos incaicos, que prácticamente nos muestran una función, una actividad agrícola impresionante, pues podríamos en ese tema abundar bastante, ¿no? Porque es el tema que más hemos desarrollado. Somos auténticamente agrícolas y vinculados al maíz y todo eso. Te propongo es un tema interesante. Una pequeña pausa y continuamos hablando de este tema que es tan bonito y tan interesante. Que a través de los silos incaicos viene una historia de agricultura, de industria, podríamos llamar, de esa época, que podríamos recuperarla, tomando en cuenta que el maíz viene a ser el que nos vincula a través de la alimentación con todo este tipo de tradiciones que vivimos ahora, la misma Virgen y todo eso. Es así, bueno, cuando ya, como te digo, vamos conjuncionando ideas de ver la potencialidad que tenemos realmente grandes estudiosos sobre el tema arqueológico, ecológico, religioso, a través de este comité impulsor que nace el 23 de octubre del 2003, entonces se vuelve más interesante, más nutrido el tema de nuestra visión de lo que queríamos para Quillacollo. Y es así, pues, realmente que este Valle Cochabambino, bendecido por la producción agrícola, sobre todo, ha sido realmente el granero de Bolivia y del mundo, porque en esa época del Cusco, por ejemplo, el abastecimiento del maíz se daba a través de esta potencialidad que tenía este Valle Cochabambino, donde las grandes chacras plantadas por el Inca Huayna Cápac, en franjas que venían, según la historia de los cronistas, desde lo que es el Cerro de Tunari hasta el río Rocha o el río Zapengo, que se llamaba en el sector sur. Franjas de producción de maíz, pero a escala monumental, a escala impresionante. Estamos hablando, nos hemos sacado a través de lo que se ha ido manejando los volúmenes de maíz que se concentraban en estos silos incaicos, entre 6 a 7
toneladas de mazorcas de maíz. Es como ver en la actualidad, ver realmente 400 camiones, trailers que están trasladando al Cusco esos volúmenes de maíz. ¿Te imaginas? Realmente eso se llevaba a través de las caravanas de llama que iban hasta el Cusco, y también el proceso de avance militar en son de conquista que tenía el incaico hacia el sector oriental. Entonces realmente es pues impresionante la producción maicera en esa época, y es de ahí que no solamente Quillacollo, sino todo este valle cochabambino va teniendo la producción agrícola por excelencia. No es casual que en la época colonial, en la época republicana, todo ese avanzamiento de la producción ya agrícola de hortalizas va a servir al sector minero, todo aquello, y ese potencial siempre hemos tratado de rescatar en este valle, de que el maíz no se vaya perdiendo. Si vemos en la actualidad ya no tenemos grandes cantidades de variedades de maíz que se manejaban en aquella época, precisamente por el tema de la contaminación, la erosión de tierras, la tala indiscriminada que sufrió este valle cochabambino por el tema del avance urbanístico de las viviendas que ha ido cercenando este valle. Entonces, el último ejemplo que teníamos era en Pairumani, esa franja de árboles milenarios que estaba